y el sistema me arroja y me entrega todos los informes de todos los trabajadores. En el ejemplo que yo les di, yo generé, para que fuera más rápido, solamente mi informe y por eso coloqué mi nombre acá, Edinson. Pero si no hubiese colocado nada y pincho generar, me trae todos los informes de todos los trabajadores. ¿Ok? Otro informe que pudiera ser de relevancia para el cliente, siguiendo con la explicación, estamos con la categoría de informes normativos. Pudiera ser el informe agenda por trabajador. Ustedes recordarán que hay un tipo de turno que es el rotativo, ¿ya? Y ustedes saben que ese turno rotativo amerita una planificación, subir una agenda. Una vez que su cliente, el administrador de recursos humanos o el jefe de área, haya planificado los turnos, en el caso de que ustedes necesiten o el cliente necesite un informe donde se refleje los turnos que están planificados para los trabajadores, ¿ya? Es decir, que se pueda extraer directamente del sistema, porque el administrador de recursos humanos puede mostrarle la agenda que subió al trabajador, al inspector o a cualquier ente que esté interesado en ver esa información, ¿ya? Pero si se quiere, si la persona interesada de obtener la información quiere que salga automáticamente del sistema, es decir, ver lo que está planificado en el sistema, este informe que les estoy mostrando, que está dentro de la categoría de informes normativos, que se llama informe de agenda por trabajador, les puede arrojar ese dato. Quiero saber todos los turnos que están planificados durante el mes de abril, por ejemplo, o lo que va del mes de mayo. No sé, vamos a ver una sola área para que no sea tan rápido, para que no sea tan lento, mejor dicho. Generar, y cuando descargue este archivo Excel y lo abra, allí voy a poder ver la planificación de los turnos o los turnos que tienen asignado el personal de la mesa de soporte, porque filtré por orgánica, ¿ya? Este informe, en un par de ocasiones, empresas sobre todo productivas, lo han solicitado a la mesa de soporte, o sea, es decir, le han preguntado dónde pueden obtener un informe donde puedan ver los turnos que ya planificaron a los trabajadores y este sería el informe adecuado, ¿ya? Que está en proceso de abrir. Tanto los informes que están en la categoría de legales como normativos son informes que están en la norma, es decir, que la ley o los reglamentos solicitan que estén acá, ¿ya? Entonces en Genoras se clasifican de esta forma. Adicionalmente, sobre todo para la industria de retail, ¿ya? Hay un informe que para ello es útil de sábados, domingos y festivos trabajados, ¿ya? Que es este que está acá dentro de informes normativos. Y también hay otro informe que se llama de turnos vigentes. Este es un informe que me muestra todos los turnos que están creados en el sistema y me los arroja en Excel. Creo que una vez uno de nuestros clientes de los hoteles que tenemos, si mal no recuerdo fue Hoteles Noy, nos pidió un informe que ellos pudieran descargar del sistema directamente y que le mostrara como la lista de todos los turnos que están creados en el sistema. Ellos, por ser hotel, tienen diferentes áreas y cada área tiene en su mayoría turnos rotativos. Entonces, como son tantos y ellos quieren verlo como en una forma ordenada, se les orientó para ir a descargar el informe, en este caso, de turnos vigentes. Entonces, estos son los informes que están dentro de informes normativos, son los más relevantes y en el caso de que tengan un cliente que esté relacionado con la industria o el rubro de retail, le pueden comentar como una forma de gancho, porque para ellos es muy importante, el informe de sábados, domingos y festivos que hayan trabajado. Sábados, domingos y festivos trabajados. Ok, en informe de gestión, ¿ya? Esta lista es mucho más amplia y como pueden ver son muchos más informes. Y estos informes se han ido liberando, creando, para irse ajustando a las necesidades de los clientes, ¿ok? Es por eso
que ustedes habrán escuchado varias veces que yo les decía a los clientes que este sistema, a lo largo de los años, por todo el tiempo que tiene de desarrollo, desde hace muchísimo tiempo, la versión anterior y las mejoras para esta versión 3.0, se ha ido adaptando para cubrir las necesidades tanto de pyme, lo que llamamos internamente como los masivos, como empresas ya de mayor tamaño desde el punto de vista de cantidad de trabajadores y de estructura. Entonces, hay informes que permiten facilitar la gestión del área de recursos humanos independientemente del tamaño de la empresa. ¿Ok? Y están agrupados en esa categoría de informes de gestión. Como el nombre lo indica, son informes para la gestión interna de las áreas de recursos humanos. Fíjense, al menos a manera de leer algunos, hay varios libros de horas extras, ¿ya? Hay varias formas de ver las horas extras autorizadas en el sistema, descargarlo. Como ustedes saben, en la planilla de asistencia también se puede ver ese dato, pero en estos informes son más precisos, más exclusivos únicamente para ver el libro de horas extras autorizadas para los trabajadores. Y me permite generar un informe detallado. El detallado me muestra día por día. El lunes tal, estos son los trabajadores que tienen horas extras autorizadas. El día tal, estos son los trabajadores y me los muestra con root, nombre, etc. El libro de horas extras resumido por root, no me lo muestra por día, sino por periodo. Es decir, si yo quiero saber a los trabajadores o los trabajadores que yo le autoricé horas extras durante todo el mes de abril, el total de horas extras, en ese caso el informe apropiado sería el resumido por root, porque en una sola línea me muestra el total de horas extras que se autorizaron a los trabajadores para un periodo establecido, ¿ya? La empresa FedEx ocupa este informe, ellos tienen una fecha específica de pagos de horas extras, una fecha límite de corte. Ellos ocupan este informe porque lo que les importa saber es cuántas horas les va a pagar a sus trabajadores en un periodo establecido, el total. Y para ellos descargan este informe. ¿Ok? Finalmente se logró descargar y abrir este es uno de los informes que están en la categoría de los normativos. Y como les comenté, es el informe que permite conocer los horarios planificados para los trabajadores. ¿Qué estoy viendo acá? En la columna A tenemos el área o la unidad de jerarquía. No sé si se dieron cuenta que solo filtré por mesa de soporte. Se ve el centro de costo, el número de ficha, el número de root, el nombre completo del trabajador, la fecha de contrato, entre otros datos importantes. Y desde la columna I en adelante vienen los turnos. El nombre del esquema de turno, fíjense, en la columna I. En la columna J, el día específico de la programación del turno, es decir, qué turno tiene ese día. En la columna K está el código de turno para ese día. Recuerden que el código es de libre creación por parte del usuario, del administrador. Algunos usan letras, otros usan números, etc. Estos son los códigos de turno que tienen asignados estos trabajadores o este trabajador para estos días. La hora de entrada del turno, la hora de salida, el tiempo de colación y el total de horas programadas para ese día. Entonces, fíjense que es perfecto para cuando se solicite este informe lo que tiene planificado un trabajador para un periodo específico, es decir, qué turnos tiene planificado. Se puede conocer no solo el nombre del turno y la fecha, sino a qué hora va a entrar, a qué hora va a salir, el tiempo de colación y el total de horas programadas para ese día. ¿Ok? Yo diría que, sobre todo para las empresas productivas, este sería como el tercer o cuarto informe más ocupado, porque necesitan tener un control y mostrar en algunos casos, algunas áreas, la planificación de turnos. Y eso estaba en la categoría de normativos. Voy a descargar uno de horas extras, libro de horas extras,
para que ustedes puedan observar cómo se visualiza allí la tarificación de horas extras. No sé si se recuerdan cuando estábamos hablando de las tarificaciones de horas extras, que es un tema un poquito complejo, pero lo que sí me imagino que quedó claro es que se pueden establecer o asociar un porcentaje de horas extras, un porcentaje de tarificación de horas extras, que sería en este caso un recargo por hora trabajada, ¿ya? Que puede ser en algunos casos al 50%, al 80%, al 100%, o lo que establezca en este caso la empresa internamente, ¿ya? A nosotros generar este informe, soporte, aparte de los datos, ya, tiene que ser periodo con horas extras aprobadas para poderlo ver. Aquí parece que sí viene. Aquí usted va a poder ver, aparte de la identificación de los trabajadores, van a poder ver una columna con la tarificación de las horas extras que fueron autorizadas cada una de ellas. Entonces, empresas que necesiten este dato simplemente descargan este informe, estimados, y pueden saber que, por ejemplo, para Edinson se le autorizaron 2 horas extras al 50%, 3 horas extras al 100% y 1 hora extra al 200%. Ese detalle se obtienen a través de estos informes llamados libro de horas extras, y en informe de gestión hay como varias categorías, porque unos son detallados, otros son resumen, entre otros. Vamos a esperar que abra, porque con ver uno ya pueden tener una idea más clara de cómo son los otros, porque básicamente es el mismo esquema, la misma distribución de las columnas. Lo que varía es si es por día, si me da el detalle por día o me da el detalle por periodo. Este es un informe de gestión de horas extra. La columna A, este es el rango de fechas que yo seleccioné para generar este informe, ¿ya? Que fue del año pasado. El nombre de la empresa, jerarquía, área, centro de costo, número de RUT del trabajador, nombre del trabajador, y a continuación, fíjense, siempre y cuando esté tarificada las horas extras en el sistema va a mostrar acá, al momento de generar el informe, el porcentaje de tarificación. Fíjense que hay distintos porcentajes. Tarificación al 175%, por si se ve un poquito pequeño allí. Como este es el sistema de genera, o sea, el que estamos ocupando internamente, hay muchos números locos como al 1000%, eso no ocurre, ¿ya? Simplemente quizás en alguna explicación o capacitación se escribió ese porcentaje. Pero por lo general son números más pequeños como 50, que es lo mínimo de ley, 75, 80, 150%, 200%. Y aquí es donde en este caso el administrador o el jefe va a observar si aquí apareciera, por ejemplo, un 5. Esto significa que este trabajador, que soy yo por cierto, tiene 5 horas autorizadas al 120%. Sumamente útil este informe si está bien configurado la tarificación de horas extras, porque va directo al grano. Y en este caso, el administrador solo debe preocuparse por autorizar las horas extras. Internamente el sistema hace la clasificación por tarificación, ¿ya? Hay otro informe dentro de informes de gestión, y el equipo anterior lo ha visto en varias ocasiones. El equipo nuevo tiene que comenzarse a familiarizar con este informe. Este se llama Informe Consolidado de Asistencia, ¿ya? Este es el informe más completo que arroja el sistema Genoras. ¿Por qué es el más completo? Porque es el que contiene todas las columnas con todos los datos que se registran en nuestro sistema. Para que tengan una idea, aquí no solamente podemos conocer el RUT, el nombre, etcétera, del trabajador, sino también la fecha de contrato, aparece, por ejemplo, los turnos que tienen planificado. Es como si en este informe se concentraran todos los datos que arrojan los demás informes que están dentro de la categoría de informe de gestión,
¿ya? Para algunas empresas de menor tamaño, quizás les resulta un poco complejo ocupar este informe porque son muchísimas columnas. Entonces, para trabajar con 20 trabajadores no necesito obtener 300 columnas de información. Entonces, por ejemplo, las empresas de menor tamaño, por lo general, acuden a los informes más específicos. Quiero conocer las horas extras, genero ese informe. Quiero saber quiénes llegaron tarde, genero un informe específico para eso. Pero si hay empresas como Aristía, que es uno de los usuarios más frecuentes de este informe, que sí necesitan sacarlo porque necesitan obtener distintos detalles de la asistencia que solamente este informe puede arrojar. Voy a generar de un solo día, para que lo haga lo más rápido posible, para que el equipo nuevo que quizás nunca ha visto este informe pueda tener una idea más clara de cuán completo es, ¿ya? Nosotros internamente lo llamamos como la gran sábana, porque es bastante amplio y no hay datos que no genere nuestro sistema que no esté aquí, porque realmente es bastante complejo. De hecho, hay varias empresas como Cimenta, conocido comúnmente como Cimenta, pero es Senior Suite. Ellos ocupan este informe, lo introducen en una macro, esa macro hace una transformación y al final arroja los resultados que ellos quieren. Pero únicamente es posible a través de este informe porque tiene todos esos datos completos. Ahí comenzó a abrir. Este es el consolidado de asistencia. Bueno, ya en un momento va a abrir. Prometo mostrárselo tan pronto está abierto. Hay otros dos informes que también son muy usados y son muy importantes mostrárselos al cliente. ¿Ya? Que la Eli en aquel momento, al inicio de la capacitación, comentó si hay algún otro informe que pudiéramos mostrarle al cliente como una forma de engancharlos. Esos serían, y por experiencia les comento que son bastante útiles, uno que se llama resumen mensual detallado y otro que se llama resumen mensual por root. Estos dos informes, como digo yo, van directo al grano. ¿Por qué? Porque me muestran en un archivo Excel, ya que yo puedo manipular desde el punto de vista de hacer tablas dinámicas, etcétera, me permite en pocas columnas conocer el total de atrasos, de ausencia, de horas extras autorizadas y cuántas inasistencias tuvo el trabajador en el periodo establecido, en el periodo que yo haya seleccionado. Entonces estos dos informes en particular, estimados colegas, resumen mensual detallado y resumen mensual por root, son unos informes que yo en lo particular le mostraría a los clientes como una forma de que vean la utilidad de la reportería de Genoras, porque van directo al grano. Si el cliente quiere mayor detalle, lo podemos remitir, o sea, mayor detalle en más información de diversos aspectos que nuestro sistema recoja, allí lo remitimos al consolidado de asistencia. Pero por lo general, estos dos son suficientes para aclarar las dudas. A manera de presentación para el equipo nuevo, esto sería el consolidado de asistencia, es el más amplio, como les comenté, el más completo, y para que tengan una idea de la cantidad de columnas que tienen, bien, aquí está la columna A, voy a empezar a desplazarme hacia la derecha. Solamente seleccioné una persona para que se descargara lo más rápido posible, pero aquí pueden estar seleccionados muchos más trabajadores, por supuesto. Toda una orgánica completa, toda una empresa. El detalle es que cuando se genera de toda una empresa, como por ejemplo FedEx, que ha ocurrido en distintas ocasiones, el sistema tarda varios minutos en generarlo, porque son muchísimos datos para muchísimos trabajadores. Incluso a veces la sesión se cae, aquí internamente se los comento, y solicitan al área, o sea, nos solicitan a nosotros en la mesa de soporte de que con la ayuda de TI ellos puedan generar el informe y enviárselo, porque cuando seleccionamos periodos muy amplios y a muchos trabajadores, como toda la empresa, por supuesto el sistema tarda muchos minutos porque trae bastante información, es bastante completo. Me sigo desplazando hacia la derecha y fíjense que hay
infinidad de columnas. Descripción de la secuencia, código de turno, descripción del tipo de jornada, datos más precisos que quizás no hemos visto en otros informes hasta el momento. Y así sucesivamente, bastante amplio. Este es el consolidador de asistencia, la gran sábana, que en el caso de que se los requieran, ya saben que el sistema cuenta con ellos. Y para mostrarle uno de los que les comenté que pudieran ser los más útiles, voy a descargar el resumido por root, que es el que sale más rápido, porque es una sola línea, de una sola semana para toda la empresa. No creo que tarde tanto. Esto quizás serían los dos informes ELI a todos que les recomiendo, que quizás no lo han visto tanto antes, a diferencia de los otros que sí les he comentado, pero que pudieran ser bastante útiles para mostrárselos al cliente. Ya iba a comenzar a abrir el archivo. Otro informe que pudiera ser útil, que está al final de la lista, se llama informe exceso de jornada, que también está dentro del informe de gestión. Este informe me permite conocer, atención, únicamente los trabajadores que laboraron fuera de la jornada tal y como lo dice allí, es decir, las horas de permanencia. ¿Ok? Si su cliente solamente necesita obtener ese detalle y obviar lo demás, solamente quiero conocer en el mes de abril cuáles trabajadores generaron horas de permanencia. Se puede generar este informe específico y me va diciendo trabajador por trabajador, Edison en el mes de abril en total tuvo un saldo general de 5 horas de permanencia. Yasna tuvo un total de 10 horas de permanencia durante el mes de abril y así sucesivamente. Digo el mes de abril como un ejemplo, pero ya pueden ver que en los módulos yo puedo decidir el rango de fechas que quiero observar la información. Ok, este que está acá es el informe resumen mensual por root. Fíjense, al principio no es tan directo al grano porque me identifica un poco el trabajador, el área, el centro de costo, número de ficha, etc. Pero a partir de la columna L es que viene lo bueno. Este informe, atención, me muestra el mismo dato en dos formatos y aquí se amplía la utilidad del informe. No sé si lo saben, pero la mayoría de los sistemas de pago de remuneraciones ocupan el formato hora, que es en base a 100, para hacer los cálculos de las horas trabajadas. Si no están familiarizados con esto, por ejemplo, en ese formato, media hora trabajada es 0,5 o 0,50. Es como la fracción, la mitad de una hora. Y así sucesivamente. Entonces, si el cliente quiere ver el total de ausencia, que es el primer dato que me está mostrando este informe, lo puede ver en minutos, tal y como lo conocemos ustedes y yo, pero también puedo ver el mismo dato en el formato horas, que es en base a 100. ¿Ya? Entonces, o ocupa un formato o ocupa el otro. Ahí tienen la posibilidad de decidir cuál es el más útil para ellos, de acuerdo al cálculo que van a hacer, y simplemente toman la información. A continuación, la columna N y la columna O me muestra el total de atrasos. Aquí también me está mostrando el mismo dato en horas y minutos, como se conoce más comúnmente, y también en el formato hora. A continuación, me muestra el total de horas autorizadas. Aquí sí hay un dato para que puedan ver la diferencia. Fíjense, horas extras autorizadas en horas minutos, como lo conocemos, y en el formato hora. En este caso, esta trabajadora tiene autorizado 1 hora 30 minutos en ese periodo que yo seleccioné, que equivale a 1.5 horas, ¿ya? O 1.50. Más abajito hay otra persona de apellido Sepúlveda, a ver quién es, don Marcos Sepúlveda, tiene 20 minutos autorizados de horas extras para ese periodo que yo seleccioné, que equivale en el formato hora a 0,33. Esto es muy útil, repito, para el área de recursos humanos porque por lo general necesitan este formato hora en base a 100 para que vean solamente la fracción y no tienen que hacer ningún tipo de conversión. Automáticamente
aquí ya tienen el dato. Una vez que ya yo he visto el total de ausencias, total de atrasos, total de horas extras autorizadas, a continuación el administrador va a poder ver el total de licencias, accidentes, vacaciones, es decir, cantidad de justificaciones que hayan sido ingresadas, total de permisos y al final el total de inasistencias que tuvo un trabajador en un periodo establecido. Entonces aquí, fíjense cómo de forma quizás más precisa, el administrador pueda obtener a través de este informe datos para hacer sus cálculos de nómina a fin de mes. Fíjense, una vez, y cuando me asesoró don Alfonso, me dijo que era un poco quizás ilógico la forma como el cliente nos lo preguntó. Una vez un cliente, no recuerdo exactamente cuál, nos llamó a la mesa de soporte para decirnos, para preguntarnos en qué informe se puede ver el total de días trabajados, ¿ya? Es decir, el total de días que un trabajador laboró en un periodo dado. Realmente, porque necesitaba pasar esa información a su sistema de pago. Realmente, estimados, lo que un sistema de pago necesita saber no son los días trabajados. Lo que debemos alimentar o lo que se rescata de un sistema de asistencia para informarlo al sistema de pago, lo que se rescata son los días no trabajados, porque los sistemas de remuneraciones hacen el cálculo de los salarios en base a 30 días trabajados y la variación que ocurre en algunos meses cuando es más de 30 o menos de 30, que eso está previsto con unas fórmulas allí. Entonces, si yo quiero un informe que me ayude a alimentar mi sistema de pago, lo que rescatarían con respecto a los días que se trabajan realmente son los días de inasistencia, que es lo que se va a restar de ese cálculo de 30 días como base que ocupan los sistemas de pago. Entonces, desde este informe, yo puedo rápidamente irme al final, conocer cuánto es el total de inasistencias para los trabajadores en un periodo establecido. Tomo este dato, cada uno de estos por supuesto es un día, 2 días, 5 días, 7 días. Tomo esta información y alimento a mi sistema de remuneraciones. Para empresas medianas y pequeñas, este informe, repito, y los que no tengan integración, por supuesto, este informe son los es días sumamente útil. hábiles trabajados. Tenemos, adelante. Consideran como restados. Hábiles trabajados. O en el caso de que una empresa productiva trabaje sábado y domingo. Exactamente, exacto. O en el caso pero también se considera como hábil para ellos. Sábado y domingo. Claro, recuerde. Pero también se considera como hábil para ellos. Claro, porque recuerde qué criterio va a tomar el sistema para saber si está inasistente o no. El criterio que va a tomar el sistema es si tenía turno que cumplir ese día o no. Entonces, y si marcó o no. Exacto, por supuesto, claro. Entonces, por supuesto, si usted me dice que una empresa productiva hay un grupo de trabajadores que tiene que elaborar sábado y domingo, entonces ese trabajador tiene un turno que cumplir esos 2 días y si no asiste, por supuesto, el sistema me lo va a contabilizar como inasistente porque no cumplió un turno que tenía que elaborar. Ese es el criterio, ¿ya? Que ocupa. Y eso lo podemos ver de forma resumida en este informe al final. Les comenté que habían 2 versiones. Este que estamos viendo es el resumen mensual. Es decir, que me muestra en una sola línea el total de atrasos, ausencias, etc. El otro que les comenté, que es el detallado, es este mismo informe, pero me lo va mostrando por día. No me va a mostrar un resumen total en una línea, sino que me va a tomar día por día. Es decir, Isabel Cofre, el 1 de abril, tuvo este total de atraso. El 2 de abril tuvo este total de atraso. El 3 de abril y así sucesivamente. Entonces, el cliente tiene la posibilidad de, si quiere ver el detalle por día, generar ese informe, o si quiere ver un resumen, generar este informe que les acabo de mostrar, ¿ya? Otros informes que quizás les puedo comentar para que tomen en cuenta, bueno, ya les dije que aquí, al final de informes de gestión, está el informe de exceso de jornada, que exclusivamente me habla de ello. Y adicionalmente hay otro informe de dotación por día y dotación por hora. Aquí yo puedo conocer la dotación que voy a tener disponible para un día o para una hora específica
tomando en consideración, por supuesto, el sistema va a tomar en consideración los turnos. Si yo tengo 10 trabajadores, atención, y para el día de mañana solamente 5 tienen turnos y 5 no tienen turnos, por supuesto que la dotación presente para el día de mañana, o la que va a tener disponible recursos humanos, son 5 personas, porque las otras 5 personas no tienen un turno que cumplir. Entonces, como podrán ver, son informes más específicos para ese tipo de casos en particular. Y bueno, estos quizás son los más relevantes. Como ustedes tienen acceso al sistema, yo los puedo invitar a que puedan ir generando algunos y puedan ir observando a qué se refiere cada uno de ellos. Pero bueno, básicamente esta es la reportería distribuida en 3 categorías. Me salté uno que voy a retomar, disculpen, porque sé que también es relevante para ustedes y que se los pueden consultar. Si yo vuelvo, atención, si yo vuelvo a informes legales, hay uno que se llama dotación presente, ¿ya? Voy a abrir la interfaz para que vean el dato que me va a pedir. Dotación presente. Quizás el nombre me da luces a qué se refiere, pero vamos a verlo acá en la interfaz. Fíjense, algunas empresas necesitan saber cuáles trabajadores estuvieron presentes un día específico hasta cierta hora específica. Por ejemplo, si yo quiero saber los trabajadores que estuvieron presentes en la empresa el día viernes hasta las 14 horas, ¿ya? Cuando yo genere este informe, me va a aparecer a todos los trabajadores que hasta las 14 horas habían marcado entrada, ¿ok? Si hubo un par de trabajadores que me marcaron entrada después de las 14 horas, por supuesto que este informe no me lo va a mostrar porque no estuvo presente a esa hora. Fíjense que este informe no me está pidiendo una fecha de inicio y una fecha de término, no, como la otra interfaz que hemos venido viendo en los otros módulos. Solamente me está pidiendo que le indique un día y le indique una fecha límite de consulta, es decir, hasta dónde me vas a incluir los trabajadores que estuvieron presentes. También ocurre para el día en curso. Yo quiero saber el día de hoy, que es 10 del 5, quienes marcaron entrada hasta las 11 de la mañana. Hay empresas que las diferentes gerencias y áreas de la empresa le solicitan a recursos humanos a cierta hora del día un reporte de las personas que ya marcaron asistencia hasta este minuto. Por ejemplo, el área de operaciones le pide a recursos humanos cuáles trabajadores han marcado entrada hasta las 11 horas, ¿ya? Y aquí se genera este informe específico de un área específica y se envía esa información. Pero recuerden, esta sería como una forma de ver ese dato, pero recuerden que también, y de ahí viene la utilidad de ocupar usuarios para cada gerencia. Recuerden que también en el dashboard tenemos un gráfico que también me muestra esta información. Es decir, en este minuto, que son las 14:47, cuántos están presentes y cuántos están no presentes, que eso lo vimos unos días atrás, ¿ya? De allí la importancia de que cada jefe de área, si necesita este dato, darle el acceso para que ellos mismos puedan ver este informe. Si no lo tienen porque por política de empresa no le quieren dar acceso a más personas, solo a recursos humanos, bueno, le tocará a recursos humanos acudir a este informe legal, dotación presente, generar el informe y enviárselo. O también pudiera recursos humanos pinchar el gráfico, descargar el informe de dotación presente y enviárselo al área específica que ha solicitado esa información. Entonces son como varias alternativas. La misma información la puedo ver en un informe, en otro o en otro informe con algunas columnas adicionales. Es por eso que es bastante completa la reportería. Quizás en algunos casos les ha tocado, quizás no estoy seguro, porque lo viví con ustedes, donde clientes preguntan si se pueden hacer informes que contengan cierta información, valga la expresión. En ese caso, el paso 1 es validar si efectivamente el sistema en todas estas reporterías, en estas 3 categorías, si efectivamente los informes que tenemos disponibles en este minuto
cumplen o no con ese requerimiento. Ahora bien, a veces pasa que sucedió con Multicolor, que ellos necesitan un informe con ciertas columnas específicas y que no contengan nada más. O sea, solo eso y ya, porque así se lo piden. En ese caso, con ese cliente, ese es un reporte que envían a la casa matriz en Estados Unidos. Ya eso sí es una petición especial que está sujeta a evaluación por la parte de TI, servicio al cliente. Bueno, ahí hay como un canal donde se pueden hacer este tipo de evaluaciones. Pero creo que en algunos casos, cuando les presentaba el sistema a sus clientes, a sus prospectos, yo les comentaba que los invitaba a conocer un poco más la reportería que tenemos. Si efectivamente nuestros informes, que es poco probable, pero bueno, puede ocurrir, no abarca ese requerimiento, es allí cuando podemos iniciar un proceso de evaluación, de desarrollo de un informe específico. ¿Ya? Pero aquí la información está, o sea, los datos y los informes están y están distribuidos en estas tres categorías. ¿Ok? Para finalizar, les quiero comentar que aparte de la reportería, que está compuesta por el dashboard, los informes normativos, los legales y los de gestión, en el módulo de configuración hay un pequeño submódulo que se llama informes, trabajadores. Quise dejar esto al final porque a veces los clientes se nos confundían con la reportería de asistencia. Este informe que está acá, que está dentro de configuración, todo lo que le estaba mostrando estaba en asistencia, estoy en otro módulo principal. Este informe, estimados, es para conocer los datos de los trabajadores activos, los trabajadores finiquitados o los trabajadores que estén activos y finiquitados y que me lo muestre en un solo archivo. Es decir, aquí me va a traer, son datos de la ficha del trabajador, el root, el nombre, el área, el turno, etc. Eso es lo que me va a traer, esa información básica. Esto no es un informe de reportería de asistencia, no. Este informe es para saber eso. Quiero un informe de los trabajadores activos, quiero un informe de los trabajadores, los nombres, los datos de los trabajadores finiquitados, o quiero un informe que incluya ambos, un archivo que incluya tanto los activos como los finiquitados. Y ese archivo se obtiene desde este módulo que está dentro de la categoría de configuración. Les comento esto para que no confundamos, una vez más, les comento esto, no confundamos este informe con la reportería de asistencia que está dentro del módulo de asistencia, que fue el que acabamos de conocer. ¿Ya? Miren, los informes obviamente se pueden explicar, pero lo mejor y más práctico es que ustedes mismos los vayan generando, ¿ya? Empezando por los que yo les presenté y les comenté aquí. Y a medida que de lo posible, ir explorando las otras categorías, los 33 informes que tiene la empresa, ¿ya? Les comenté los más relevantes, los que quizás van a salir en la reunión con sus clientes. Van a salir a colación y les van a preguntar si lo tienen o no. Pero hay muchos más, como pudieron ver, que también contiene el sistema de asistencia. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario o algo que haya surgido durante los días anteriores que quieran aclarar acá, antes de finalizar? Muchachos, ¿ustedes tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Concepto. Cristian, José Luis, Letiel. No, yo no. José Luis, Letiel. Jorge tampoco. No, yo no. Ya, perfecto. No, hay que estudiarlo, eso sí. Ojo, tenemos que tener claridad, disculpen, tenemos que tener claridad que esto es la herramienta que nosotros vamos a administrar. Esto es la herramienta que nosotros vamos a administrar. Vamos a hacer esto hoy día frente al cliente, por ende, es importante que si tienen dudas o consultas, las vamos haciendo ahora que tenemos a Edison, ya, que maneja y administra bien el sistema. Ya, un poco de esta capacitación es para eso, para que nosotros podamos tener esa independencia el día de mañana, o unas semanas más, de poder autovalernos por sí solos. Eso es importante que vayan tomando nota, vayan entendiendo de qué trata y que después tienen que aplicar nosotros. ¿Ya? Así que si tienen dudas, aprovechen ahora que tenemos a Edison. Así que si tienen dudas, por favor, Yo tengo una aprovechen duda. ahora que tenemos a Edison. Correcto.
Mira, Yo tengo una duda. lo que pasa es que Adelante, Yana. tú hablaste del consolidado de asistencia, que era uno de los reportes que yo más recomendaba, porque para mí ese me decían que era una sábana de datos que tenía una cantidad de datos impresionante y que de ahí podía sacar todo lo que necesitara. Pero jamás me habían comentado del informe que tú acabas de mostrar, que lo encontré súper interesante, que era el resumen mensual por RUT. Porque cuando a ti te preguntan, oye, pero tienes la posibilidad de descargar un archivo plano para el sistema de numeraciones, entonces yo hablaba de la sábana de datos o del consolidado de asistencia. Pero la verdad es que este otro que tú tienes acá es el resumen mensual. Es mucho más práctico, según lo que yo creo, lo que según lo que tú comentaste. Entonces, la pregunta es, ¿tú recomiendas cuando nosotros nos preguntan? Tengo un sistema de remuneración, necesito un archivo plano con esa información. Obviamente hay que revisar pero iríamos más avanzando ahí a lo que es el resumen mensual por RUT. Iríamos más avanzando ahí a lo que es el resumen mensual por RUT. Esa es la pregunta. El consolidado, ¿qué diferencia tiene a ese nivel? Esa es la pregunta. Claro, como su nombre lo indica, al decir resumen, son los datos principales de la asistencia, es decir, ausencia, Yasna, que dejaste de cumplir horas en la jornada, atrasos, horas extras autorizadas, inasistencia y justificaciones. Esos son los datos básicos que maneja el informe resumen. Si tu cliente, en ese archivo plano que necesita generar para enviarlo al sistema de remuneraciones, requiere datos adicionales distintos a estos, entonces allí sí hay que remitirlo al consolidado. ¿Ok? Te preguntarás por qué no me hayan presentado este informe antes. Es que no siempre ha existido. De hecho, cuando yo empecé en la empresa no estaba. Unos meses después lo liberaron. Don Marco me lo explicó, me los comentó. Y bueno, a partir de ese minuto los incorporé en las capacitaciones. Pero no siempre ha estado disponible, es lo que quiero decir. Pero entonces sí te recomendaría eso. Si son esos datos básicos que, repito, son ausencias, atrasos, horas extras autorizadas, inasistencias y justificaciones. Si esos son los datos que el cliente necesita en su archivo plano para transmitirlo a otro software, fácilmente le pueden recomendar ese. Si son datos adicionales a esto, sí tendrían que ocupar el resumen de asistencia. Entonces, pueden entonces es más práctico cuando te preguntan eso, por lo menos lo que yo hago. La idea es que revisa este consolidado y ves si está el dato que tú necesitas. Es mucho más fácil y práctico que le escribir que ahí digas, ¿sabes qué me sirve? Mucho más fácil que no me sirve, porque si yo después le mando el consolidado y él irá revisando si está lo que necesita ahí. Pero yo encuentro que es muy práctico y no lo así muchas gracias. Así muchas gracias. De nada, esa es la idea. Sí, primero acudan a ese. De hecho, a un cliente quizás que no tenga tantos trabajadores, mostrarle el consolidado puede incluso darle como temor, porque estamos hablando de 60 columnas, no sé, o más. Y habría que buscar con un buscar ver dónde está la información y traerla. Entonces, empecemos con este. Si se sale de esto el requerimiento del cliente, saltan a la otra parte, es decir, al consolidado. ¿Ok? Si el cliente le solicita un informe con los datos de los trabajadores que están desvinculados, ya saben que en la categoría de configuración hay un informe donde puedo descargar ese dato. 300 trabajadores desvinculados, 250, lo que. Ese informe se descarga en archivo Excel, ¿ok? Es un libro de Excel, así como la mayoría de los informes que hemos visto. Y bueno, podemos dejarlo hasta acá. Fue un placer. Para las próximas sesiones voy a dejar un espacio más amplio porque ya creo que hemos abarcado una buena parte de lo que se quería abarcar. Un espacio un poquito más amplio para las consultas, ¿ya? Así que de verdad les ruego, sobre todo al equipo nuevo, que revise los videos, si ya les dieron el enlace, el manual, sus anotaciones en estas capacitaciones, para que vayan practicando, vayan viendo qué dudas quizás, porque bueno, es mucha información, quizás yo lo pude haber explicado acá, pero no quedó lo suficientemente claro o fijado en la mente, y no tengo ningún problema en volver a tratar esos temas que no quedaron tan claros en las próximas sesiones. Así que los invito a eso. Vamos a dejar un poquito más de tiempo para las consultas en las próximas sesiones, exclusivamente para eso, para aclarar dudas y asegurarnos de que al menos tengan un conocimiento sólido Edison, de los aspectos básicos del sistema general. La otra vez tú nos habías enviado Adelante. el link para
el link para entrar a Agenda, ¿correcto? Moisés. Sí, con unas credenciales, lo envió Moisés. No nos llegó nada. Moisés. Claro. Eso me estaban diciendo los No, muchachos llegó que no le nada. había llegado nada. Claro. Se le- Eso me O estaban Moisés diciendo no los se muchachos que la no le había envió llegado a nada. nosotros, Ya, no a los muchachos. yo O revisé Moisés no se la envió a nosotros, no a los muchachos. a todo el equipo, yo vi el Déjame correo, revisarlo a todo el bien. equipo. Lo invito a que lo validen. Moisés. Déjame revisarlo. Ujú. Sí, señor. Moisés Mendoza. Sí, señor. Vamos. Moisés Mendoza. Domástica piloto Moisés asistencia Mendoza. Ujú. Domástica piloto sobre asistencia cliente. Yo no tengo ese correo, no me ha llegado. sobre cliente. De Yo no Moisés. tengo ese correo, no me ha llegado ni de Moisés. Tampoco. Punto. Si lo pudiese reenviar, Edison, te lo agradecería. Punto. Si lo pudiese reenviar, Edison, te lo agradecería. Te voy a indicar ¿Y cuál que es- lo reenvíe. cuál es Pero el- sí, el- sí lo envío la porque URL yo piloto? lo vi, estaban todos copiados. ¿Será ¿Y cuál es la URL piloto? Sí, ¿Será sí ese? está. Claro, lo mandó como URL, como ustedes, Es- designado es- piloto de asistencia. Ahora lo mandó como Y lo URL. tenemos. Como Sí, ustedes, pero le llegó designado a piloto de Jorge asistencia. Elisa. Y lo tenemos. Ya. Perfecto. Pero le llegó a Jorge. Ya, yo se los comparto al Elisa. muchacho, no hay problema. Ya. Aquí lo tenemos. Ok. Sí. Ya, yo se los comparto al muchacho, no hay problema. Aquí lo Perfecto. tenemos. Allí Sí. es súper útil porque, bueno, Sí. ya más allá de lo que yo le pueda explicar, ustedes ahí mismo van a poder interactuar con el sistema. Así que es la mejor forma de aprender, ¿sí? Generar los Yo lo informes, buscaba ir nombre viéndolo y de- todo eso. de Edison. Eso no lo Yo lo encontré buscaba nunca. el nombre correo Ya. de Edison. Eso no lo encontré nunca. Igualmente, gracias. Chao, gracias. Bueno, estimados, tengo que dejar. Feliz tarde. Nos vemos el miércoles. Igualmente, gracias. Que estén bien. Chao. Un abrazo. Chao.